¿Por qué es necesario, hermano? ¿Por qué es necesario entender o saber las doctrinas que el Señor nos ha dejado? Amén. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y vamos a leerlo desde el verso 18 hasta el verso 20. Mateo 28, desde el versículo 18 hasta el verso 20. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo vive. Amén. Hoy, hermanos, vamos a comenzar con la introducción. ¿Por qué es necesario estudiar o por qué es necesario, hermano, saber las doctrinas o conocer la doctrina? Amén, hermano. Es necesario entender de que lo que Dios nos ha dejado es para que nosotros lo pongamos en práctica. Y no podemos nosotros, entonces, no podemos nosotros poner algo en práctica si no lo sabemos, ¿verdad? No podemos nosotros poner algo en práctica si no lo sabemos. Aunque quisiéramos hacerlo, pero como no lo sabemos, no lo podemos hacer. Amén. Entonces es muy importante, hermano, es muy importante saber lo que Dios quiere que sepamos para que moldeemos nuestra vida, para que caminemos conforme a esa enseñanza y podamos nosotros llegar a la meta que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Primero que todo vamos a definir lo que es doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina, hermano, es una verdad bíblica que Dios nos ha dejado o una enseñanza que Dios nos ha dejado. Gloria al Señor. Les decía entonces que una doctrina es una enseñanza. Por eso que a veces cuando hablamos de doctrinas falsas, estamos hablando de enseñanzas falsas. Entonces, la doctrina es una enseñanza de una verdad que Dios nos ha dado o que Dios ha dejado para que nosotros caminemos conforme a esa verdad. Por eso es importante, hermano, por eso que es muy importante el conocimiento, porque ¿cómo nosotros vamos a caminar en el camino que Dios nos ha dado si no conocemos lo que Él nos ha dejado para que nosotros caminemos por ese camino? ¿Cómo vamos nosotros a desempeñar algún trabajo que no sabemos, ¿verdad? Que no sabemos nosotros desempeñar? ¿Cómo vamos a nosotros a hacer, hermano, un trabajo específico si no sabemos cómo se comienza, si no sabemos qué es lo que vamos a hacer? Y precisamente entonces las enseñanzas, la doctrina que Dios nos ha dejado es precisamente esas verdades que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y de la forma como Él quiere que nosotros lo hagamos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Además de eso, hermano, es importante también el estudio de la doctrina, el estudio de las enseñanzas que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Por dos razones. Hay muchas filosofías que se están levantando y muchas herejías también, hermano, que se están levantando. La filosofía, hermano, es el modo de pensar racionalmente o humanamente, colocando, hermano, todo, queriendo hacer todo humanamente sin tomar en cuenta, hermano, lo que Dios nos ha dicho. Y hay muchas filosofías, hermanos, que se están introduciendo dentro de las congregaciones. Por ejemplo, cuando alguien, hermano, está haciendo lo indebido, la filosofía de hoy en día, hermano, nos dice de que no importa si él se siente feliz así, si ella es feliz así, no importa, porque es lo que los hace feliz. Y la filosofía nos dice que eso está bien. La filosofía, hermano, nos dice de que eso está bien, de que eso se puede
se puede tolerar o se puede aceptar porque está haciendo al hombre feliz. Pero cuando nosotros nos vamos, hermano, a la palabra del Señor, a la doctrina del Señor, nos dice que eso es algo anormal para el ser humano. Entonces, la filosofía nos lleva a juzgar muchas cosas desde el punto de vista humano. Por eso entonces hay personas que dicen, no, lo que pasa es que Dios se equivocó, encerró en un cuerpo de hombre a una mujer o encerró en un cuerpo de mujer a un hombre, ¿verdad? Cosa que es completamente errónea a través de la palabra del Señor. Es algo, hermano, es decir, de que Dios está equivocado, y si Dios se equivocó, entonces dejará de ser Dios, porque uno de los atributos de Dios es que Él todo lo sabe, todo lo puede, ¿verdad? Él es omnisciente, Él no puede equivocarse, Dios no se equivoca. Entonces, cuando el hombre dice, cuando decimos que Dios se equivocó, entonces estamos diciendo, hermano, de que ya Dios no es Dios. Pero la filosofía te dice eso y te enseña eso. Y como es algo racional, como es algo que se razona, es algo que se comprende, es algo que comprendemos lógicamente, humanamente, nosotros tenemos o tendemos a aceptar esa filosofía. Lo mismo sucede con las falsas enseñanzas o con las falsas doctrinas, con las doctrinas heréticas, con las herejías, hermano, que se están levantando. Además de eso, la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos se levantarán, muchos comenzarán a enseñar cosas que Dios no ha comenzado a enseñar, cosas que Dios no ha comenzado a enseñar. Entonces encontramos personas o sectas o iglesias o creyentes comienzan a enseñar, hermano, cosas que bíblicamente están fuera de contexto, que bíblicamente están fuera, hermano, de la enseñanza. Entonces, hoy en día, hermano, se está buscando la forma de crecer, o se está enseñando, hermano, de esa forma, para adquirir miembros. Por eso es que cuando vamos a un lugar y nos hablan lo que queremos que nos hablen, a nosotros nos gusta, porque nos están complaciendo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a algún lugar o cuando alguien, hermano, nos habla y nos dice lo que queremos nosotros oír, por ejemplo, Dios te va a bendecir, Dios está contigo, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar finca, Dios te va a dar carro. Y la condición del hombre, hermano, la condición de aquella persona es una condición que está en fornicación o que está en adulterio. Al escuchar aquello, el hombre o la persona dice que bueno, me agrada eso, y se acepta como si fuera de parte de Dios. Pero cuando se le dice, estás en fornicación, tienes que apartarte, tienes que dejar de fornicar, tienes que dejar de adulterar, tienes que dejar de robar, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar el pecado, entonces aquello como que no nos gusta, aquello como que no nos agrada y lo rechazamos. ¿Por qué? Porque están moviendo también nuestros sentimientos. Y cuando nosotros no tenemos una base sólida, cuando nosotros no tenemos un fundamento doctrinal en nuestra vida, cuando nosotros no sabemos las verdades bíblicas que Dios tiene para nosotros, nosotros creemos aquello fácilmente, porque es algo que nos agrada, es algo que a la carne le agrada, es algo que nuestros sentimientos, hermanos, son tocados, son movidos. Y hay personas, hermanos, que aprenden a mover los sentimientos de otras personas, a manipular los sentimientos de otras personas para obtener algún fin, para buscar un propósito, obtener un propósito. Pero cuando usted y yo, hermano, estamos fundamentados en la palabra del Señor, cuando usted y yo estamos fundamentados en esa palabra, en los cimientos, en la palabra, hermano, en las verdades bíblicas que Dios tiene para nosotros, no importa, hermano, que nuestros sentimientos se muevan. ¿Por qué, hermano? Porque no vamos a caer en el terreno de decir lo que dicte mi corazón. Porque nuestro corazón puede dictarnos muchas cosas. La Biblia dice que perverso es nuestro corazón, ¿verdad? No importa lo que nuestro corazón nos indique hacer. No importa lo que nosotros tengamos emocionalmente, hermano, algo que querramos hacer.
Pero cuando la doctrina choca, cuando la doctrina nos dice que no se debe de hacer, nosotros entonces dejamos de razonar o dejamos de ser impulsados, de ser movidos por nuestros sentimientos para ser entonces dirigidos por las verdades que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Me están comprendiendo allí, hermano? Fíjense lo importante entonces que es conocer la doctrina de Dios. Amén, hermano. Dice en Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El enemigo quiere llegar a nuestras vidas, hermano, con aquella fuerza para derribar nuestra edificación, para derribar, hermano, nuestra edificación en Cristo Jesús. Y la única forma que nuestra edificación no sea derrumbada, hermano, es que nosotros estemos fundados sobre la roca. Y esa roca, hermano, son las verdades bíblicas que Dios tiene para nosotros. Son las doctrinas que Dios, hermano, nos ha dejado para que nosotros nos fundemos sobre ellas. Por eso que le dije que cuando conocemos la doctrina, cuando conocemos, hermano, las verdades bíblicas que Dios tiene para nosotros, no importa lo que nuestro corazón nos está indicando, no importa lo que nuestros pensamientos nos estén diciendo, porque vamos a creer la palabra del Señor. Por eso es que cuando un joven, hermano, cuando la persona soltera está fundamentada, hermano, está fundamentada en la palabra del Señor, aunque su corazón, hermano, sienta atracción por otra persona, ¿verdad? Sienta atracción por una joven o por una soltera, o la soltera sienta atracción por un soltero, no se va a dejar mover por esas emociones, ¿verdad? No se va a dejar mover por esas emociones, sino que va a estar, hermano, cimentada, y primero va a orar a Dios, primero va a buscar, hermano, la dirección de Dios, y primero va a ver, hermano, si es viable o no es viable esa relación, ¿verdad? Sin embargo, hermano, muchas personas, aunque el hombre sea casado, la mujer sea casada, el soltero, hermano, se enamora y comienza, hermano, a hacer las cosas que no debería hacer. Y dicen, no, lo que pasa es que en el corazón no se manda. Es el pensamiento del mundo, la filosofía del mundo. Pero aquí, hermano, en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro corazón hay alguien que manda, y es Cristo Jesús. Amén, hermano. No nos podemos entonces dejar guiar y decir, no, es que estoy enamorado, estoy enamorada, y cuando uno está enamorado y cuando uno está enamorada, uno se vuelve ciego, se vuelve, dijo alguien una vez, se vuelven estúpidos, ¿verdad? Y sí, se vuelven estúpidos, ¿por qué? Porque se apartan de la palabra del Señor, dejan de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de su conciencia, para escuchar la voz de su corazón, para escuchar la voz de sus razonamientos. Y se vuelven estúpidos porque es una estupidez, hermano, apartarse de los caminos del Señor para agarrar un camino diferente al que Dios nos ha dejado. Y la doctrina, la verdadera doctrina, la doctrina de Cristo, hermano, nos enseña entonces el camino por donde nosotros vamos a caminar. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. No hay un camino diferente, no hay un camino, hermano, que nos lleve a la presencia del Señor, o que nos lleve ya a tener una buena relación con Dios, si no es el camino que Cristo ha dejado. ¿Y cuál es ese camino? Su doctrina, sus verdades. ¿Ya? Sus verdades. Amén, hermano. Igualmente, hermano, necesitamos mantener, hermano, esa doctrina presente siempre, todo el tiempo, todos los días, cada vez que nosotros nos levantamos. Inclusive, hermano, durmiendo, el enemigo ataca nuestras vidas para hacernos desviar, para hacernos cambiar de camino. Pero cuando estamos fundados sobre la roca, como dice aquí,
No importa lo que el enemigo lance, no importa lo que el enemigo, hermano, lance a nuestras vidas, no nos va a poder derribar. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos el fundamento, las verdades bíblicas, para nosotros decir no. Cristo nos enseñó eso cuando fue tentado por el diablo. Cuando Cristo fue tentado por el diablo le quiso hacer, hermano, razonar como hombre. Sin embargo, él dijo, no, escrito está. Y no usó sus razonamientos humanos para apartarse del Señor o para creer que estaba errado o para creer que estaba haciendo bien, sino que usó la palabra, las verdades bíblicas, la doctrina de Dios para él mantenerse firme. Usted y yo estaremos firmes en el Señor cuando nos paramos sobre la roca, es decir, cuando usamos los fundamentos bíblicos, las verdades bíblicas que Dios tiene para nosotros, la doctrina, hermano, bíblica para dirigir nuestras vidas. No importa lo que nosotros podamos pensar. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro pensamiento es errado y tenemos que corregirlo. Por eso es importante, hermano, tener, hermano, el fundamento bíblico en nuestras vidas. Amén, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Conocer las enseñanzas del cristianismo es fundamental en el proceso de formación del discípulo por las siguientes razones, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, algunas razones por qué es necesario, hermano, conocer o por qué la doctrina bíblica, hermano, tiene que ver con nuestra formación. Primero, porque el Señor Jesucristo lo ordenó. Cuando leímos allí en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, el Señor dijo, por tanto, y haced discípulos. Un discípulo es alguien que aprende. Un discípulo, hermano, es un alumno. Un discípulo, hermano, es alguien que está aprendiendo de un maestro. Y el Señor dijo entonces, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Cuando dice a todas las naciones, que en todas partes el evangelio sería predicado, y en donde el evangelio es predicado se necesita hacer discípulos. Amén, hermano. Ahora, para nosotros ser discípulos necesitamos querer ser discípulos. ¿verdad? Para nosotros ser discípulos necesitamos querer ser discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted no quiere ser enseñado, usted nunca será entonces un discípulo. Si yo no quiero ser enseñado, yo nunca seré un discípulo. ¿Por qué? Porque voy a colocar primero, hermano, mi yo, voy a colocar primero mis conocimientos, no voy a querer, hermano, que ese conocimiento que yo tengo sea cambiado por otro. Entonces nunca podré ser un discípulo. ¿Por qué? Porque no me estoy dejando enseñar. Cada uno de nosotros necesitamos tener bien claro que tenemos que ser enseñados, hermano, por Dios. Y Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermano, necesitamos estar claro que nuestro maestro, hermano, quiere enseñar sus verdades a nuestra vida para que nosotros podamos avanzar y crecer. Como les dije hace rato, hermanos, si no aceptamos la enseñanza de Cristo, si no queremos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, por la que el Señor nos está enseñando, nunca creceremos. Seremos al contrario, personas problemáticas, personas que no aportan algo bueno, hermano, para la congregación o para la iglesia, personas, hermano, que no están dispuestos a ayudar a otra persona como Dios quiere que lo ayude, sino a su manera. Y eso es algo que impide nuestro crecimiento. Entonces, las razones por las cuales nosotros debemos aceptar o ser discípulos es porque el Señor lo ha ordenado. Dios dijo, ir por todo el mundo
y haced discípulos. Dicen entonces en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí entra el papel del maestro. Nosotros somos discípulos, pero también, hermanos, pasamos a ser maestros luego que nosotros hemos conocido al Señor. Somos discípulos, pero después que somos discípulos, nos convertimos también en maestros de otras personas. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que enseñar a ser discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Cuando le enseñamos a otra persona. ¿Y qué le vamos a enseñar? Le vamos a enseñar la doctrina, hermano, bíblica, la verdadera doctrina. Por eso es importante conocer la doctrina del Señor. Pero si no conocemos, si no estamos fundados sobre la doctrina, entonces podremos enseñar mal. Podremos enseñar mal entonces. Dijo alguien que estaba en un lugar y de repente dijo un cristiano allí, el pecado permisivo, diciendo de que Dios permite que las personas pequen, diciendo de que Dios te da permiso para que tú peques. Razonamos y humanamente, hermano, nos parece bien y buscamos la vuelta. No, lo que pasa es que Dios me perdona si yo peco. Sí, es verdad, Dios te perdona y Dios nos perdona si nosotros pecamos. Pero cuando no lo hacemos, hermano, ya ha calculado el pecado. Que era lo que estaban enseñando, o es lo que está enseñando, hermano, esa doctrina del pecado permisivo. El pecado permisivo dice que tú puedes pensar, tú puedes calcular, tú puedes meditar, tú puedes ya como que coordinar el pecado y que cuando lo pecas, cuando lo haces, entonces Dios te va a perdonar ese pecado. Es algo falso. Que el creyente hierre, que el creyente peque en algún momento determinado, involuntariamente, hermano, por cualquier, cuando digo involuntariamente, o sea que no fue algo pensado, que no fue algo premeditado, que no fue algo que se estuvo allí maquinando, sino que llegó el momento, hermano, y fue algo que sucedió y pues se encontraba sin fuerza, se encontraba descuidado espiritualmente, no tenía, hermano, la fuerza suficiente espiritualmente, hermano, y cayó, pero reconoce su pecado y se aparta, entonces alcanzará misericordia de Dios. Pero cuando se peca conscientemente, cuando se peca ya, hermano, premeditadamente, cuando ya se peca calculadamente, cuando ya se coordinó, cuando ya se calculó, hermano, el pecado y se cometió, no podemos decir, hermano, que eso lo permite Dios. Sin embargo, hay personas que lo afirman y personas que dicen que sí, se puede hacer. Mentira del diablo. Porque en la Biblia no nos dice, hermano, eso. No hay pecado permisible. No hay un pecado que Dios permita que lo hagamos calculadamente, hermano, y que no vaya a pasar nada, que no vaya a traer consecuencias en nuestras vidas. Y eso, hermano, necesitamos nosotros aceptarlo. Por eso le digo, las filosofías aquí en el Evangelio, hermano, no caminan. Nuestros razonamientos humanos en el Evangelio, hermano, no nos hacen bien. Al contrario, nos dañan cuando razonamos, cuando ponemos nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos, hermano, no están de acuerdo a los pensamientos de Dios, necesitamos entonces cambiar esa forma de ser, porque Cristo quiere que lo hagamos, que seamos discípulos. Y un discípulo es alguien que aprende de un maestro. ¿Ven? Pero para ser discípulo necesitamos querer ser discípulos, querer ser enseñados. Y después nosotros necesitamos enseñar. Por eso es importante que usted esté firme, que usted esté fundamentado en las verdades bíblicas para que usted pueda también hablar verdad y no mentira. Amén, hermano. Dios es bueno.
Dios es bueno. Las razones también por las cuales nosotros necesitamos estar con esas bases doctrinales, hermano, es que ellas constituyen el fundamento de la vida cristiana. Ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? Si no tenemos nosotros el fundamento, si nosotros no tenemos, hermano, no estamos fundados sobre las verdades bíblicas, nuestra vida cristiana, hermano, no va a tener fundamentos cristianos. Y eso lo podemos ver en las personas, hermano, que andan desordenadamente. Las personas que andan desordenadamente en el Evangelio, ellos no tienen doctrina, no tienen un fundamento bíblico, no tienen las verdades bíblicas en su vida, sino que andan conforme a sus pensamientos, conforme a su corazón. Andan haciendo lo que ellos creen que deberían hacer. Pero el peligro es que cuando nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, lo hacemos de una forma muy humana, muy razonable. Aplicamos mucho raciocinio y eso nos lleva a hacer las cosas malas. Entonces, la doctrina, hermano, constituye el fundamento de nuestra vida cristiana. Tercero, porque la doctrina nos ayuda a ser creyentes fuertes y saludables en Cristo. Creyentes fuertes y saludables. Somos creyentes fuertes cuando la doctrina, hermano, está presente en nuestra vida, la verdad es bíblica, la estamos viviendo, y eso va a traer salud espiritual. Va a traer salud espiritual. A veces, hermano, no tenemos salud espiritual y es porque no tenemos doctrina, porque no conocemos doctrina. Y cualquier viento nos arrastra de un lugar a otro. Y aceptamos, hermano, mentiras que el enemigo lanza. Cuando nosotros tenemos las defensas bajas, cualquier virus que esté en el aire nos enferma. ¿Por qué? Porque tenemos las defensas bajas de nuestro organismo. Cuando usted y yo, hermano, no estamos fundamentados, no tenemos la doctrina, no conocemos las verdades bíblicas, la doctrina del Señor, cualquier virus espiritual, vamos a decirlo así, cualquier enseñanza errada que esté circulando, se va a introducir fácil y va a dañar, va a causar enfermedad en nuestras vidas. Amén, hermano. Entonces, el conocimiento de la doctrina nos ayuda a ser creyentes fuertes y saludables. Y eso nos da el cuarto punto, porque ella nos proporciona la firmeza necesaria para que no seamos arrastrados por doctrina de error. La Biblia dice, hermano, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y la apostasía no es otra cosa que doctrinas de error. La apostasía no es otra cosa que cambiar la verdad bíblica por verdades humanas, por pensamientos humanos, por doctrinas erradas. Y en los postreros tiempos, y estamos seguros que estamos en los postreros tiempos, dice que muchos apostatarán de esa fe. Amén. ¿Me están comprendiendo, hermano? Bien, hermano. El propósito, hermano, de estudiar o el propósito de instruirse debidamente en la doctrina de las Sagradas Escrituras es para nuestro crecimiento espiritual. Primero, en los conocimientos espirituales, ¿verdad? Eso, ya lo hemos venido hablando desde un principio, hermano. Necesitamos conocer la doctrina, las verdades bíblicas, para que nosotros podamos andar en ese conocimiento espiritual. Muchos dicen, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo me guía. El Espíritu Santo te guía, es verdad, pero termina la frase, dice, te guía a toda verdad. Él te va a llevar, hermano,
a conocer la verdad de Dios para que andes en esa verdad. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en tu vida, hermano? El Espíritu Santo en tu vida va a tomar aquellas verdades y en los momentos que tienes que tomarlo, Él te lo va a recordar y Él te va a decir, la Biblia dice esto, la palabra de Dios te enseña esto. No puedes hacerlo porque es algo errado, no va conforme a la palabra de Dios porque esto. Pero necesitamos nosotros saber esto. Necesitamos nosotros conocer, hermano, lo que dice la Biblia. Necesitamos nosotros, hermano, saber los fundamentos, saber las verdades, saber la doctrina. Si no, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar algo que no hemos visto, que no hemos conocido? El Espíritu Santo trabaja con nosotros. Y el Espíritu Santo, digo yo, esto es algo muy mío. Cuando no sabemos las cosas, a lo mejor el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, es malo. Pero simplemente sabemos que es malo, pero no sabemos por qué es malo. Es como cuando nosotros regañamos a un muchacho o le decimos a un muchacho, no lo hagas. Ellos nos dicen, ay, ¿por qué no? Porque no. Y no le explicamos por qué no debe hacerlo. Y yo creo, vuelvo y repito, algo muy particular, algo mío, que el Espíritu Santo en esos momentos, cuando nosotros no sabemos, cuando nosotros no conocemos algo, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, o redarguye, hermano, nuestras vidas, y nos dice, pon cuidado lo que vas a hacer. Ten cuidado. Nos alerta de alguna forma. Pero qué bueno es eso, saber por qué no debemos hacerlo. Amén, hermano. Dios es bueno, amén. Nos enseña entonces ese conocimiento, nos enseña, hermano, la santidad y la fuerza moral cristiana. Nos enseña los verdaderos principios morales. Hoy en día, hermano, esos principios morales, esa santidad está siendo muy atacada de muchas maneras. Esa santidad está siendo muy atacada, hermano, está siendo muy perseguida. Hay guerra contra la santidad, contra la moral. Escuché a alguien decir, ¿qué es moral? Moral, dependiendo de donde esté, puede ser moral o inmoral. Y colocaba este asunto, los indígenas, los que están allá en la selva, hermano, muchos de ellos andan desnudos. Y para ellos andar desnudo no es algo inmoral, no es nada malo porque es su costumbre. Pero nosotros, hermano, aquí, andar desnudo es motivo de que te lleven preso. ¿Por qué? Porque estás desnudo en la calle. Por ahora. Porque como vamos, hermano, yo creo que eso va a ser legal también, más adelante. Y la persona decía, allá está bien y aquí está mal. Entonces, ¿qué es moral? Por eso es que es necesario que usted y yo aprendamos, hermano, la moral que Dios nos enseña. Porque esa moral que Dios nos enseña, hermano, va a ser en todo lugar. Y nos va a enseñar esa santidad y nos va a enseñar, hermano, esa moral. Amén, hermano. Hay países donde tener 4, 5, 6 mujeres es normal. Pero cuando aquellas personas se convierten y comienzan, hermano, a leer allí, esa moral que para el hombre es bien, para Dios no está bien. Por eso que dijo Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino, tus caminos. Porque mucho más altos son mis pensamientos y mis caminos, más que los tuyos. Por eso que en la palabra, en la doctrina, encontramos la verdadera santidad y la verdadera moral que Dios quiere que el hombre
esté practicando aquí en esta vida. Amén, hermano. Dios es bueno. Y sobre todo, hermano, aprendemos a amar a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí decíamos, yo amo a Dios? Antes de conocer al Señor. Decíamos, yo amo a Dios. Dios va de primero. Yo siempre tengo en cuenta a Dios. Pero con los hechos se negaba. Con los hechos, hermano, se negaba aquellas palabras o aquella verdad que nosotros decíamos tener, que amábamos a Dios. Inclusive muchas veces, después que hemos conocido al Señor, decimos que amamos a Dios, pero ¿cómo lo deshonramos? ¿Cómo le faltamos al respeto muchas veces? ¿Cómo lo ignoramos? ¿Cómo nos rehusamos ante Él? ¿Cómo nos negamos a hacer su voluntad? Pero cuando vamos conociendo, hermano, su palabra, cuando vamos conociendo su doctrina, sus enseñanzas, sus verdades, vamos aprendiendo a amarlo, a Él y a nuestro prójimo. Por eso que ese pensamiento de sálvese quien pueda no debe estar en nuestras vidas. Necesitamos, hermano, amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Amén. Y lo aprendemos cuando aprendemos las verdades bíblicas que Dios tiene para nosotros. Los beneficios, hermano, de conocer la doctrina, de conocer, hermano, la palabra del Señor, de los principios bíblicos, las verdades bíblicas, hermano, son las siguientes. Primero, nos da una base de fe y de conducta para guiar, hermano, el esfuerzo y brindar a Dios un excelente servicio. Fíjense, los beneficios de conocer, hermano, la doctrina de Dios es que ella nos dan la base, o nos dan, hermano, la verdadera fe, ahí nos guía, hermano, a una conducta para que podamos nosotros verdaderamente servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Hay muchas personas, hermano, que aman a Dios y quieren servir a Dios, pero por el desconocimiento de la palabra, por el desconocimiento de la doctrina, por el desconocimiento de las verdades bíblicas, no lo hacen como tienen que hacerlo. En la Biblia encontramos, hermano, una historia de un hombre que quiso hacer algo bueno. Dice que cuando David trasladaba el arca en una carreta, aquella carreta, hermano, se movió y aquella arca se iba a caer, el arca del pacto. Y hubo un hombre, hermano, que quiso detenerla para que no se cayera. Pero en ese intento, cuando él quiso hacer eso algo que parecía bueno, que era bueno, a los ojos humanos, aquel hombre murió. ¿Han leído esa historia, hermano? Ahora, ¿por qué murió? Si lo que quería hacer era algo bueno. Porque no lo estaba haciendo como Dios quería que hiciera. David estaba trasladando esa arca, hermano, como no tenía que trasladarse. Porque en la ley, allá en la ley, Dios había dejado, hermano, los estatutos de cómo tenía que cargarse esa arca. ¿Quiénes eran los que tenían que cargarla? Y tenían que cargar a los levitas. Y tenían que ser, hermano, en sus hombros. No en un carro, no en una carreta tirada por bueyes o tirada por algún animal. No, tenía que ser trasladada, tenía que ser llevada por los levitas, que eran los que se encargaban del ministerio, hermano. Y tenían que colgarla, hermano, en sus hombros y llevarla en sus hombros aquella arca. Por eso, que el desconocimiento de eso o no poner en práctica eso, llevó, hermano, la muerte de este hombre. Muchas veces, hermano, muchos cristianos tienen muy buena intención. Muchos cristianos tienen muy buenas intenciones y quieren, hermano, servirle a Dios. Y quieren hacer las cosas, hermano, y hacen las cosas creyendo, hermano, que lo están haciendo para Dios.
pero el proceder no es el correcto. El proceder no es el correcto. Porque no es el que Dios ha mandado a hacer. Cuando algún líder tiene algún error, cuando algún líder, hermano, cuando algún líder está haciendo algo, hermano, que no debería hacer, y nosotros lo estamos viendo, y cuando nosotros creemos y decimos, bueno, lo está haciendo mal, tengo que alertar al pueblo, y comienza, hermano, entonces la murmuración. Mira lo que está haciendo este líder, está mal, esto no debe hacerse, está mal por esto, no hay que ponerle cuidado, no hay que atenderle, no hay que sujetarse, no hay que prestarle atención. A lo mejor la intención es buena, pero el proceder, hermano, no es. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo nos enseña la palabra del Señor? Vayamos donde está el hermano y le digamos, hermano, lo que está haciendo. Hermano, creo que esto está mal. Y a través de la Biblia, buscar, hermano, el verdadero sentido o la verdadera forma de cómo tiene que hacerse. Pero cuando caemos en ese terreno, caemos en el terreno del chisme, de contienda y de calumnia muchas veces. ¿Me comprenden, hermano? El conocimiento de la palabra entonces nos lleva, hermano, a actuar, nos lleva a una fe y a una conducta adecuada, hermano, para poder servir a Dios. ¿Queremos servirle a Dios, hermano? Gloria a Dios. Pero vamos a hacerlo como Él quiere. Vamos a hacerlo de la manera como Él quiere. Y vamos a ver entonces, hermano, ese respaldo que queremos ver de Dios. Amén, hermano. La presencia del Señor, hermano, quien confirma su palabra con las señales. Cuando nosotros andamos en la verdad de Dios, entonces tendremos, hermano, la presencia de Dios a nuestro favor y Dios hará lo que tenga que hacer para que esa verdad que tú estás enseñando, para que esa palabra que tú estás predicando se convierta y se haga efectiva, hermano. Dios de alguna forma, hermano, mostrará que es verdad lo que estás hablando. Amén, hermano. Dios es bueno. Y por supuesto, si estás haciendo la voluntad de Dios, el amor de Dios va a estar en tu vida. Amén. Si somos discípulos del Señor, Dios va a estar en nosotros. Su amor va a estar en nuestras vidas. Y nos dará, hermano, la verdadera libertad. La verdadera libertad, que es la libertad espiritual. Hay dos tipos de libertades, la libertad espiritual y la libertad carnal. La libertad espiritual es aquella que se sujeta a la voluntad de Dios, la que acepta la voluntad de Dios, aunque no vaya con mi voluntad. ¿Le ha pasado eso, hermano? Que Dios, hermano, te ha enseñado algo que tú no quieres hacer, pero que cuando Dios te dice que tienes que hacerlo así, entonces te niegas a ti mismo y lo haces como Dios quiere que lo hagas. Porque estás en la verdadera libertad, en la verdadera que Cristo que dijo, si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos va a libertar el Señor, hermano? Cuando nosotros aceptamos sus verdades, sus principios bíblicos, la doctrina del Señor. ¿Cómo vamos a ser libres, hermano? Verdaderamente cuando aceptamos la verdad de Dios, cuando aceptamos la voluntad de Dios en nosotros. Somos libres. Ahora, la otra libertad es carnal, porque no quiere sujetarse, hermano, a la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a nosotros poder hacernos un autoanálisis. ¿En qué libertad estoy yo? Y yo puedo hacerme ese análisis y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Si lo que yo quiero está conforme a la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si lo que yo quiero no está conforme a la voluntad de Dios, sin embargo, hago la voluntad de Dios, estoy en la libertad espiritual que Dios me ha dado. Pero si la voluntad de Dios es una y la otra es mi voluntad,
y no acepto la voluntad de Dios, sino que hago mi voluntad, entonces estoy en la libertad carnal o estoy en la carne, porque no me quiero sujetar a la voluntad de Dios. Y la verdadera palabra, la verdadera doctrina, el verdadero fundamento de Dios nos enseña entonces a tomar la voluntad de Dios. Amén, hermano. Para que andemos entonces, hermano, en esa libertad espiritual que Dios quiere. Podemos concluir entonces, hermano, que el sistema doctrinal, la doctrina de Cristo, la verdad es bíblica, los fundamentos bíblicos que Dios nos ha dejado para que nosotros crezcamos, es nuestra columna vertebral. La columna vertebral nuestra es la que soporta, hermano, nuestro peso. Es la que soporta, hermano, la que nos mantiene a nosotros en pie. Es la que nos lleva, hermano, a tener un equilibrio en el sentido de que están conectados. Pero cuando la columna vertebral deja de funcionar entonces, hermano, nuestro sistema motriz. Deja de funcionar, hermano, nuestro cuerpo. Quedamos inválidos. No tenemos movimiento. No soportamos nuestro peso. No podemos estar en pie. Por eso es que la doctrina, el fundamento, las verdades bíblicas, es la columna vertebral, hermano, del cristiano. Si no tenemos ese fundamento del que habló Cristo, vamos a ser creyentes muy débiles, creyentes que no vamos a poder estar en pie, creyentes que no vamos a poder avanzar, creyentes que no vamos a poder crecer. Por eso es importante, hermano, el estudio de la doctrina. Por eso es importante, hermano, conocer la doctrina que Dios quiere darnos y que Dios nos ha dejado. Amén.